Me llamo Bridget y, a mis 34 años, jamás imaginé que sería viuda. Hace 3 meses perdí a Adam, mi esposo durante 11 años, por un aneurisma repentino. Apenas unos días después de su funeral, me arrastré como pude a la fiesta de primer cumpleaños de mi sobrino Lucas, donde mi hermana Cassandra soltó una bomba. Anunció que Lucas en realidad era hijo de Adam, mostrando un testamento y reclamando la mitad de mi casa de $800,000. Lo que ella no sabía era por qué apenas podía contener la risa. Si estás viendo esto desde algún lugar donde los dramas familiares te resultan conocidos, tómate un momento para dar like y suscribirte. Créeme, vas a querer escuchar cómo manejé lo que vino después. Adam y yo nos conocimos hace 12 años en una subasta benéfica para niños con cáncer. Yo estaba como voluntaria, ayudando a organizar los artículos para la subasta silenciosa, cuando él superó la oferta de todos por un cuadro que yo había estado admirando toda la noche. Era una acuarela del atardecer en el horizonte de Boston, con naranjas y morados vibrantes que se desvanecían en el puerto. Después de ganar, caminó directo hacia mí y me lo entregó. Te vi mirando esto toda la noche, me dijo con una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos azules. Creo que debería estar contigo. Ese era Adam, atento, observador y generoso hasta el exceso. Me enamoré rápido y sin remedio. Salimos en nuestra primera cita la noche siguiente y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Él era abogado corporativo, brillante pero humilde, de esos que recuerdan los nombres del personal de servicio y hacen preguntas sinceras sobre sus vidas. 8 meses después de conocernos, me propuso matrimonio en el puerto, con el horizonte real reflejando la pintura que nos unió. Poco después de nuestro primer aniversario compramos nuestra casa victoriana en Beacon Hill. Fue un reto económico, pues costaba $800,000, pero Adam acababa de ser nombrado socio en su firma y yo ya estaba construyendo una buena reputación como diseñadora de interiores. La casa necesitaba arreglos, pero tenía buena estructura, techos altos y un pequeño jardín trasero donde yo imaginaba a nuestros futuros hijos jugando. Esos hijos nunca llegaron, no por falta de intentos. Durante años trazamos planes, contamos días y tuvimos esperanzas. Luego vinieron los doctores, los estudios, los tratamientos. 4 rondas de fertilización in vitro que vaciaron nuestros ahorros y también nuestro ánimo. Aún recuerdo el último intento fallido, el camino silencioso de regreso de la clínica. Adam estiró la mano sobre la consola para tomar la mía, sin decir nada, porque los dos sabíamos que ese camino había terminado. Todavía podemos tener una vida hermosa, me dijo esa noche mientras nos sentábamos en el columpio del porche. Tú y yo. Eso es suficiente. Y lo decía en serio. Poco a poco reconstruimos nuestros sueños. Viajamos. Nos entregamos de lleno a nuestras carreras. Renovamos la casa cuarto por cuarto hasta convertirla en el hogar de revista que siempre había imaginado. Adam me apoyó cuando decidí abrir mi propia firma de diseño de interiores. Nuestra vida estaba llena, aunque diferente a lo que habíamos planeado al inicio. Mi hermana menor, Cassandra, siempre estuvo en la periferia de nuestra felicidad. 4 años más joven, con 30, había sido la oveja descarriada de la familia. Mientras yo estudiaba diseño y levantaba un negocio, ella iba de un trabajo a otro y de una relación a otra. Mis papás siempre estaban preocupados por ella, lo que se traducía en excusas constantes por su comportamiento y en rescates financieros una y otra vez. Cassandra y yo teníamos una relación complicada desde niñas. Era innegablemente hermosa y tenía ese encanto natural que atraía a la gente sin esfuerzo. Pero siempre existía una corriente de competencia de su parte. Si yo lograba algo, ella necesitaba superarlo. Cuando empecé a salir con Adam, de pronto se volvió interesada en los estudiantes de Derecho. Cuando compramos nuestra casa, ella se la pasó meses quejándose de su departamento, insinuando a mis papás que la ayudaran a mudarse a un lugar mejor. Era agotador, pero Adam me animaba a mantener la relación. Es tu única hermana, me recordaba. La familia es importante. Hace 2 años, Cassandra empezó a salir con Tyler, un bartender que conoció en una salida con amigas. Era guapo, con ese aire rudo, tatuajes en los brazos y una motocicleta que a mis papás no les gustaba nada. Desde fuera, su relación parecía inestable, con rupturas dramáticas y reconciliaciones apasionadas.
Después llegó el anuncio del embarazo, durante la cena de Acción de Gracias, un año antes de que Adam muriera. Fue algo totalmente inesperado. Cassandra nunca había mostrado interés en tener hijos. De hecho, solía comentar con frecuencia que mi deseo de ser madre era simplemente ceder a las expectativas sociales. Y, sin embargo, ahí estaba ella, anunciando su embarazo con lágrimas teatrales y discursos sobre el milagro de la vida. Sentí esa punzada conocida de celos. Después de todo lo que habíamos intentado, de tanto dolor, Cassandra había conseguido por accidente lo que nosotros habíamos deseado con desesperación. Pero me guardé esos sentimientos. Estaba sinceramente feliz por ella y decidida a ser la mejor tía posible para su hijo. Lucas nació sano, pesando 3,7 kilos. Yo estaba en el hospital con flores y una cobija tejida a mano que había pasado meses preparando. Desde el principio Cassandra se veía rebasada por la maternidad. Solía llamarme llorando por los cólicos de Lucas o por el cansancio que la consumía. Intervine todo lo que pude, a veces quedándome con Lucas toda la noche para que ella pudiera dormir. Adam estaba menos involucrado con él que yo. En ese momento pensé que era por nuestras propias luchas con la infertilidad, que quizá le resultaba doloroso encariñarse con un bebé que no era nuestro. Adam siempre fue amable cuando Cassandra llevaba a Lucas a la casa, pero mantenía cierta distancia que en ese momento nunca cuestioné. Luego llegó ese terrible martes por la mañana. Adam se quejó de un dolor de cabeza antes de salir al trabajo. Le sugerí que se quedara en casa, pero tenía una reunión importante con un cliente. Es solo una migraña, insistió, dándome un beso de despedida. Te llamo después de la reunión. Esa llamada nunca llegó. En su lugar, recibí una del hospital. Para cuando llegué, él ya se había ido. Aneurisma cerebral, dijeron. No había nada que hacer. Tenía apenas 36 años. Los días siguientes pasaron entre la neblina de los arreglos y el duelo. Cassandra estuvo extrañamente ausente en casi todo el proceso, mandando mensajes de texto diciendo que Lucas estaba enfermo o que no tenía con quién dejarlo. Cuando finalmente apareció en el funeral, se quedó poco tiempo, aislada, y se fue antes de la recepción. Yo estaba demasiado entumecida por la tristeza como para pensar mucho en ello. Una semana después de despedirnos de Adam, llegó el primer cumpleaños de Lucas. Lo último que quería era asistir a una fiesta infantil, pero las obligaciones familiares me jalaban. Adam querría que fueras, me insistió mi mamá durante una de sus llamadas diarias. Él siempre decía, la familia es primero. Así que me encontré manejando rumbo a la pequeña casa rentada de Cassandra, en una zona poco deseable de la ciudad. Llevaba un regalo envuelto en el asiento del copiloto y unas ojeras tan profundas que ni el mejor corrector podía cubrir. Casi no había dormido desde que Adam murió, pasaba las noches mirando su lado vacío de la cama, buscando un calor que ya no estaba. Estacioné detrás de una fila de autos y respiré hondo varias veces antes de tomar el regalo y dirigirme hacia la puerta. Nadie debería tener que fingir felicidad tan pronto después de perder a su esposo, pensé. Pero me puse una sonrisa forzada y toqué la puerta. La amiga de Cassandra, Jenny, abrió, sus ojos se agrandaron un poco al verme. Oh, Bridget, qué bueno que viniste, dijo con una voz extrañamente tensa. Echó una mirada rápida por encima del hombro antes de hacerse a un lado. Pasa, todos están en el patio trasero. La casita estaba decorada con globos azules y serpentinas. Un letrero que decía feliz primer cumpleaños, Lucas colgaba a lo largo de la pared de la sala. Noté a un grupo de personas que no reconocí reunidas en la cocina, susurrando entre ellas. Se quedaron en silencio al pasar, siguiéndome con la mirada. En el patio, más invitados estaban dispersos en pequeños grupos, vasos de plástico en mano. Alcancé a ver a mis papás sentados incómodamente en una mesa de picnic, con caras de no saber dónde meterse. Mi papá se levantó en cuanto me vio, el alivio reflejado en su rostro. Bridget, dijo, abrazándome. No estábamos seguros de que vendrías. Claro que vine, respondí, dejando el regalo en la mesa designada. ¿Dónde está el cumpleañero? Con Cassandra, contestó mi mamá, sin mirarme del todo a los ojos. Ya deberían salir para partir el pastel. Me moví entre los invitados con torpeza,
aceptando pésames y esquivando preguntas sobre cómo me estaba sosteniendo. Todos parecían tensos. Las conversaciones se interrumpían en cuanto me acercaba. Lo atribuía a que la gente no sabe cómo comportarse frente a una viuda reciente. Después de 30 incómodos minutos, Cassandra salió de la casa cargando a Lucas en la cadera. Llevaba un vestido nuevo que nunca le había visto y el cabello recién iluminado. Lucas se veía adorable con su pequeña camisita de botones y moño. Sus piernitas gorditas pataleaban emocionadas por toda la atención. Cassandra apenas me dirigió la mirada mientras sentaba a Lucas en su sillita. Se veía llena de energía, casi eufórica, moviéndose por el patio con una seguridad inusual. Golpeó una cuchara de plástico contra su vaso, llamando la atención de todos. Gracias a todos por venir a celebrar este día tan especial para Lucas, comenzó, su voz proyectándose por todo el patio. Este último año ha estado lleno de sorpresas y desafíos, como muchos de ustedes saben. Los invitados se miraron entre sí. Mi mamá de pronto se concentró demasiado en observar sus zapatos. He estado guardando un secreto, continuó Cassandra, colocando una mano sobre la cabeza de Lucas. Uno que ya no puedo ocultar, especialmente después de los acontecimientos recientes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo andaba muy mal. Lucas no es hijo de Tyler, anunció, clavando sus ojos en los míos al otro lado del patio. Es de Adam. El mundo pareció detenerse. Escuché los jadeos a mi alrededor, sentí a mi papá tensarse junto a mí, pero todo era ruido de fondo frente al zumbido en mis oídos. El esposo de Bridget y yo tuvimos un breve romance hace 2 años, siguió Cassandra con voz firme y ensayada. Fue un error, un momento de debilidad de ambos. Nunca quisimos lastimar a nadie, pero estas cosas pasan. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Mi hermana aseguraba que se había acostado con mi esposo. Que su hijo, el sobrino al que yo había cuidado con tanto cariño, en realidad era hijo de Adam. Era tan absurdo que estuve a punto de soltar una carcajada. Pero Cassandra no había terminado. Sacó de su bolso un documento doblado. Adam sabía la verdad sobre Lucas. Antes de morir, actualizó su testamento. Levantó el papel en alto. Él quería que su hijo estuviera protegido. Ese supuesto testamento decía que la mitad de la casa que Adam y yo compartíamos debía pasar a Lucas como su hijo biológico. Todas las miradas en el patio se volvieron hacia mí. Podía ver la lástima, la morbosa curiosidad, la incomodidad. Mis papás estaban descompuestos. Mi papá medio se levantó de su asiento, como sin saber si debía intervenir. Y entonces, para sorpresa de todos, incluso la mía, sentí como una sonrisa se me escapaba. No era de felicidad, sino de esas que aparecen cuando algo es tan descaradamente falso que roza lo ridículo. Apreté los labios, intentando contener la risa inapropiada que me hervía por dentro. Ah, ya veo, dije al fin, con la voz tranquila y pareja. Tomé un sorbo de agua para darme tiempo de ahogar las ganas de reírle en la cara a mi hermana. ¿Puedo ver ese testamento, Cassandra? Su expresión confiada titubeó ligeramente. Claramente no esperaba esa reacción. Lentamente, se acercó y me entregó el documento, una hoja mecanografiada con lo que parecía ser la firma de Adam al final. Lo revisé rápido y de inmediato noté las inconsistencias. El lenguaje formal estaba totalmente mal, nada parecido a los documentos legales que Adam solía traer a casa. Y la firma, aunque similar, era evidentemente falsa. El trazo que unía la A y la D era incorrecto. El remate final, demasiado exagerado. Doblé con cuidado el papel y se lo devolví. Gracias por compartirme esto. Creo que necesito irme ya. ¿Eso es todo?, preguntó Cassandra, confundida. ¿No vas a decir nada más? No por ahora, respondí con calma, tomando mi bolso. Hoy es el día de Lucas. Podemos hablar de esto en privado después. Me despedí de mis papás, que seguían en estado de shock, prometiéndoles que los llamaría pronto. Mientras caminaba hacia mi coche, pude escuchar los murmullos a mis espaldas. El ambiente de fiesta estaba completamente destrozado. Ya dentro de mi coche, fuera de la vista de todos, por fin solté la risa que llevaba rato queriendo escapar. Al principio fue leve,
pero pronto creció hasta que las lágrimas corrían por mi cara. No eran de alegría, sino una mezcla extraña de dolor, enojo e incredulidad absoluta ante el descaro de mi hermana. Porque había algo que Cassandra no sabía. Algo que Adam y yo jamás compartimos con nadie. Algo que hacía que su elaborada mentira no solo fuera cruel, sino imposible. La verdad sobre Adam y Cassandra empezó 3 años atrás, mucho antes de que Lucas siquiera fuera concebido. Habíamos invitado a mi hermana a cenar para celebrar su nuevo trabajo en una firma de marketing, el empleo más estable que había tenido hasta entonces. Adam preparó su famosa lasaña y descorchamos una buena botella de vino. La velada iba bien hasta que me disculpé para atender una llamada de un cliente que tenía una emergencia de diseño. La llamada se alargó casi 20 minutos, dándole instrucciones a un millonario sobre cómo colgar unas obras de arte. Cuando regresé al comedor, el ambiente había cambiado. Adam se veía incómodo y Cassandra estaba sentada mucho más cerca de él que cuando la dejé, con la mano sobre su brazo y riéndose de algo que yo no había escuchado. En ese momento no le di importancia. Cassandra siempre había sido cariñosa y el vino había corrido generoso. Pero más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Adam parecía inquieto. «Hay algo que necesito decirte», me confesó, sentado en la orilla de la cama. «Y no quiero que esto cause problemas entre tú y tu hermana, pero tampoco quiero guardarte secretos». Me explicó que, mientras yo estaba al teléfono, Cassandra había intentado seducirlo. Nada dramático, solo comentarios fuera de lugar sobre lo afortunada que era yo de tenerlo, seguidos de la insinuación de que él merecía a alguien que de verdad lo supiera apreciar. Cuando él la rechazó, ella se rió diciendo que era una broma, que si él pensaba que hablaba en serio, era porque yo era demasiado sensible. Me dolió, pero no me sorprendió del todo. Cassandra siempre había probado los límites. Decidimos dejarlo pasar como un incidente aislado, algo provocado por el vino y su naturaleza competitiva de siempre. Pero no fue aislado. Durante los meses siguientes, Cassandra encontró maneras de rozar a Adam cuando yo no la veía, le mandaba mensajes de texto que estaban en esa delgada línea entre lo amistoso y lo coqueto. E incluso una vez apareció en su oficina sin avisar, invitándolo a comer. Cada vez, Adam ponía límites con suavidad pero con firmeza, y me lo contaba de inmediato después. Tras el incidente de la oficina, decidimos enfrentar a mis papás sobre el comportamiento de Cassandra. No salió bien. Ellos sugirieron que Adam estaba malinterpretando gestos amistosos, que Cassandra simplemente lo veía como a un hermano. Mi mamá incluso insinuó, con buenas intenciones pero un pésimo juicio, que quizá Adam se sentía halagado por la atención y estaba exagerando la situación. Esa noche Adam y yo tomamos una decisión. Crearíamos distancia con Cassandra sin provocar una ruptura familiar. Rechazamos invitaciones en las que ella estuviera incluida, nos aseguramos de nunca quedarnos solos con ella. Y Adam bloqueó su número en el teléfono después de que le mandara un mensaje particularmente sugerente a altas horas de la noche. Fue entonces cuando surgió el problema médico que lo cambió todo. Adam llevaba semanas con dolor antes de finalmente ir al urólogo. El diagnóstico fue un varicocele, una dilatación de las venas en el escroto que requería cirugía. La operación salió bien, pero hubo una complicación. El doctor recomendó hacerle una vasectomía durante la misma cirugía, debido a lo extenso del varicocele y al riesgo de que volviera a aparecer. Fue una decisión difícil, sobre todo considerando nuestras luchas pasadas con la fertilidad, pero acordamos que era lo mejor para la salud de Adam. La vasectomía se realizó 2 años antes de que Lucas fuera concebido. Decidimos mantener esa información médica en privado. Ni siquiera nuestros padres lo sabían. Después de años de preguntas invasivas sobre por qué no teníamos hijos, aprendimos a proteger nuestra intimidad en todo lo relacionado con el tema. Las únicas personas que lo sabían eran Adam, yo y sus doctores. Tras la cirugía, mientras Adam se recuperaba, hizo una predicción que en ese momento me pareció paranoica. Estaba sentado en nuestro jardín, con una bolsa de hielo discretamente acomodada, cuando me dijo: «Cassandra no ha terminado. Tengo la corazonada de que algún día va a intentar algo más drástico». Yo lo tomé a la ligera y me reí, pero Adam hablaba en serio. A la semana siguiente, él mismo agendó una cita con nuestro abogado de confianza, James Wilson.
Fui con él y escuché mientras Adam le explicaba el comportamiento de Cassandra y su procedimiento médico reciente. James nos recomendó documentar absolutamente todo, los avances no deseados de Cassandra, los registros médicos que confirmaban la vasectomía, incluso los mensajes de texto y correos electrónicos que ella había mandado. Nunca se sabe que pueda llegar a ser relevante, nos advirtió. Es mejor tener la documentación y no necesitarla, que desear tenerla después. Seguimos su consejo y empezamos a crear un archivo con todo lo relacionado a la situación. Adam también actualizó su testamento de manera correcta y por los canales oficiales, asegurándose de que, en caso de su muerte, todo me quedara a mí. James guardó copias de todos los documentos, y los originales los colocamos en una caja de seguridad en el banco, por si acaso, dijo Adam cuando cerramos la caja. Luego sonrió y agregó, aunque pienso estar aquí para lidiar con los dramas de Cassandra por lo menos otros 50 años. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Lucas, fui directo al banco. El gerente, que conocía a Adam y a mí desde hacía años, me ofreció sus condolencias mientras me llevaba a la bóveda. Me senté sola en la pequeña sala de consulta y abrí la caja que Adam y yo habíamos llenado con lo que él, en tono de broma, llamaba nuestro kit de preparación para desastres. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba, el testamento legítimo de Adam, notariado y debidamente ejecutado, en el que me dejaba todo a mí. Los expedientes médicos que detallaban su vasectomía hecha 2 años antes de la concepción de Lucas, lo que hacía biológicamente imposible que fuera su padre, un diario que Adam había llevado, documentando cada interacción inapropiada con Cassandra, incluyendo fechas, horas y citas exactas, copias impresas de los mensajes de texto que ella le había mandado, y una carta de nuestro abogado confirmando que había presenciado el testamento legítimo de Adam y que estaba disponible para verificar su autenticidad. Y, en el fondo de la caja, encontré un sobresellado con mi nombre escrito con la letra inconfundible de Adam. Con los dedos temblorosos lo abrí y empecé a leer. Mi queridísima Bridget, si estás leyendo esto, algo me ha pasado y has tenido que acceder a estos documentos. Espero que sea dentro de muchos años, cuando seamos viejos y canosos, y las locuras de Cassandra no sean más que un recuerdo lejano del que nos riamos. Pero si no, si lo peor ha ocurrido y ella ha intentado lastimarte en mi ausencia, quiero que sepas que traté de prepararme para cualquier posibilidad. Usa estos documentos para protegerte. Sé cuánto valoras a tu familia, lo leal que eres con los que amas. Pero también mereces estar a salvo de quienes quieran aprovecharse de ese corazón tan noble que tienes. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, nunca lo olvides. Adam. Las lágrimas me corrían por la cara mientras leía sus palabras, sintiendo su amor y su protección alcanzándome incluso después de su muerte. Mi esposo, tan práctico y precavido, lo había previsto. Quizá no este escenario exacto, pero sí la posibilidad de que Cassandra intentara usar su fallecimiento para sacar provecho. Con cuidado, regresé todo a la caja excepto lo que realmente necesitaba: copias de los expedientes médicos, el testamento legítimo y algunas entradas seleccionadas del diario. Después llamé a James Wilson y agendé una cita para esa misma tarde. La oficina de James estaba en una casona antigua del centro de Boston, remodelada como despacho legal, de esas que transmiten tradición, dinero viejo y discreción. Solo había estado ahí un par de veces con Adam, pero la recepcionista me reconoció de inmediato. Su expresión se suavizó con simpatía. Señora Preston, dijo, poniéndose de pie para saludarme. El señor Wilson la está esperando. Por favor, reciba mis condolencias por su pérdida. James tenía poco más de 60 años, el cabello plateado y los lentes de lectura al borde de la nariz. Había sido mentor de Adam cuando entró al bufete, y aunque después él se cambió de práctica, ambos mantuvieron una amistad cercana. En cuanto entré, James se levantó de su escritorio y me abrazó brevemente antes de indicarme que tomara asiento. Bridget, dijo con voz grave, me devastó enterarme de lo de Adam. Era de los buenos. Lo era, respondí, con la voz quebrada. Y parece que también tenía razón al prepararse para lo peor con mi hermana. Le conté lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños y le mostré el testamento falso que Cassandra había presentado. James lo revisó con detenimiento, su expresión tornándose cada vez más seria. Esto es una falsificación bastante torpe, dijo al fin. El lenguaje está mal redactado y la firma, aunque parecida,
jamás resistiría a un análisis pericial. Pero el simple hecho de que ella haya creado algo así es sumamente preocupante. Le mostré a James los documentos de la caja de seguridad, los expedientes médicos que confirmaban la vasectomía de Adam, el testamento legítimo y el diario donde Adam documentó durante años el comportamiento de Cassandra. Adam era, si algo, extremadamente meticuloso, dijo James mientras revisaba el material. Solo con estos registros médicos se desmiente por completo su acusación sobre la paternidad de Lucas. La vasectomía se realizó 2 años antes de que el niño fuera concebido. Es biológicamente imposible que Adam sea el padre. ¿Qué debo hacer?, pregunté. No quiero humillarla en público, pero tampoco puedo permitir que se quede con la mitad de nuestra casa basada en una mentira. James se recargó en su silla, pensativo. Primero necesitamos más información. Le recomiendo contratar a un investigador privado que indague sobre la situación actual de Cassandra. Es muy probable que detrás de esto haya algo más que simple crueldad. La gente rara vez intenta un fraude de esta magnitud sin estar bajo presión económica. Sugirió a Frank Delany, un ex detective de policía que ahora trabajaba como investigador privado y que a menudo colaboraba con el despacho. Acepté de inmediato y James hizo la llamada, explicándole de manera general la situación. Frank llegó 1 hora después. Era un hombre robusto, con acento marcado de Boston y un estilo directo, sin rodeos. Tomó notas detalladas mientras yo le relataba lo sucedido, haciendo preguntas precisas sobre el historial de relaciones de Cassandra, su empleo y su situación financiera. Fue entonces que me di cuenta de lo poco que realmente sabía de la vida actual de mi hermana. Desde el nacimiento de Lucas nos habíamos distanciado aún más, y mis intentos de ser parte activa como tía casi siempre eran rechazados o simplemente ignorados. Necesitaré unos días, dijo Frank cuando terminé. Mi enfoque inicial será su situación financiera y su relación con el verdadero padre del niño. ¿Hay algo más que pueda decirme sobre él? Compartí lo poco que sabía de Tyler, el cantinero con el que Cassandra salía cuando quedó embarazada. Lo había visto apenas unas cuantas veces y siempre me pareció desinteresado en las reuniones familiares. Lo último que supe es que todavía estaban juntos, pero ella casi nunca lo menciona, ya respondí. Le comenté que él no había estado en la fiesta de ayer, lo cual me pareció muy extraño tratándose del padre del cumpleañero. Frank asintió, haciendo otra anotación. Ese es un buen punto de partida. Me pondré en contacto pronto, dijo. 3 días después, Frank llamó para pedir una reunión en la oficina de James. Cuando llegué, ambos estaban revisando documentos extendidos sobre la mesa de juntas. Señora Preston, comenzó Frank en cuanto nos sentamos, he descubierto información preocupante sobre la situación de su hermana. Según su investigación, Cassandra estaba en una crisis financiera severa. Había acumulado más de $75,000 en deudas repartidas entre tarjetas de crédito, préstamos personales y gastos médicos por la cirugía que Lucas necesitó poco después de nacer. Debido a un defecto en el corazón. Su historial crediticio era pésimo y le habían negado 3 préstamos más solo en el último mes. Además, está enfrentando un desalojo, continuó Frank, deslizando un documento por la mesa. Esta es una copia de la notificación que presentó su arrendador la semana pasada. Tiene hasta fin de mes para pagar 4 meses de renta atrasada o desalojar la propiedad. En cuanto a Tyler, al parecer había abandonado a Cassandra y a Lucas poco después del nacimiento, mudándose a Seattle con una nueva novia. Apenas pagaba una manutención mínima de $200 al mes, y aún así de manera irregular. También encontré esto, añadió Frank, sacando impresiones de mensajes de texto. Ella lleva semanas diciéndoles a sus amigas que planea reclamar una parte de su casa. Estos mensajes son entre ella y una tal Jenny. Reconocí de inmediato ese nombre, era la mujer que había abierto la puerta en la fiesta. Los mensajes eran condenatorios, la muerte de Adam es terrible, pero quizá por fin sea mi oportunidad de obtener lo que merezco. Esa casa vale al menos $800,000 ahora. Si juego bien mis cartas, tendré un buen colchón para Lucas y para mí. El testamento casi está listo. Mi amigo Dave es bueno con Photoshop y encontró una muestra de la firma de Adam en línea, de una subasta benéfica. Se ve totalmente legítima. Bridget siempre ha sido la hija dorada. Ya es hora de que me toque mi parte.
Ella tuvo 11 años con un gran hombre. Lo mínimo que puede hacer ahora que él ya no está, es compartir la fortuna. Sentí un nudo en el estómago al leer la frialdad calculada de las palabras de mi hermana. Esto no era simple oportunismo, era fraude premeditado, diseñado para aprovecharse de mi dolor. Hay más, dijo Frank con suavidad. Revisé los antecedentes de Tyler Martin, el verdadero padre. Tiene cargos por violencia doméstica de una relación anterior y actualmente hay una orden de arresto en su contra por no pagar la manutención de otro hijo en New Hampshire. No es alguien con quien quieras que tu sobrino esté cerca. Me quedé en silencio, aturdida, tratando de procesar todo. Mi hermana no solo estaba desesperada, estaba dispuesta a destruir la reputación de Adam y nuestro matrimonio con tal de resolver sus problemas financieros. Y su elección de pareja había puesto a Lucas en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué hago con todo esto?, pregunté, mirando a James y a Frank. No puedo simplemente exponerlo todo en público. Lucas no tiene culpa de nada. Sigue siendo mi sobrino. James se quitó los lentes, frotándose el puente de la nariz. Tienes varias opciones, Bridget. Podríamos presentar cargos contra Cassandra por intento de fraude y falsificación. Eso probablemente resultaría en sanciones penales para ella, tal vez incluso cárcel por la cantidad de dinero involucrada. O continuó, al ver mi angustia podríamos manejar esto en privado. Confrontarla con las pruebas, exigirle que retire sus reclamos y, posiblemente, llegar a un arreglo que proteja tanto a ti como al niño. Salí de la reunión con el corazón hecho pedazos y una carpeta llena de evidencias. Esa misma tarde llamé a mi terapeuta, la doctora Laurel Chen, a quien había estado viendo desde la muerte de Adam, y pedí una sesión de emergencia. En su consultorio tranquilo, lleno de plantas, solté toda la situación. Estoy tan enojada que apenas puedo pensar con claridad, admití. Pero Lucas es solo un bebé. Nada de esto es culpa suya. Y a pesar de todo, Cassandra sigue siendo mi hermana. La doctora Chen me escuchó con atención, haciendo de vez en cuando preguntas sobre mi relación con Cassandra a lo largo de nuestra vida. Parece que este patrón de competencia y manipulación ha existido desde la infancia, observó. Lo que pasa ahora es una escalada, no una anomalía. ¿Qué haría usted?, pregunté con desesperación. No puedo decirte qué decisión tomar, respondió. Pero sí puedo decirte que la compasión no significa permitir que te conviertan en víctima. Se puede ser amable y al mismo tiempo establecer límites firmes y consecuencias. Después de mucho reflexionar, tomé una decisión. Confrontaría a Cassandra en privado con todas las pruebas, dándole una opción: enfrentar posibles consecuencias legales por fraude o aceptar un compromiso que garantizara el bienestar de Lucas. Pero que también exigiera responsabilidad de su parte. Con renovada determinación, llamé a Cassandra a la mañana siguiente. Necesitamos hablar sobre el testamento, le dije cuando contestó. ¿Puedes venir a mi casa mañana en la tarde? Solo tú, sin Lucas. Sabía que terminaría cediendo, respondió, con un tono de satisfacción presumida. Estaré ahí a las 2. Pasé la mañana preparando todo para la visita de Cassandra. Acomodé los documentos en un orden lógico y, siguiendo el consejo de James, instalé dispositivos de grabación. Massachusetts es un estado de consentimiento de 2 partes, me había advertido. Así que no puedes grabarla en secreto, pero sí puedes pedirle permiso al inicio de la conversación, planteándolo como una manera de que ambas tengan constancia de cualquier acuerdo alcanzado. Exactamente a las 2 sonó el timbre. Respiré hondo, tratando de calmarme antes de abrir la puerta. Cassandra estaba en el pórtico, impecable, con un atuendo nuevo y la seguridad reflejada en su postura. Pasa, le dije, conduciéndola a la sala donde había colocado 2 sillas una frente a la otra, una mesa de centro entre nosotras con un grabador, vasos de agua y una carpeta con documentos. Espero que no te moleste que grabemos nuestra conversación. Me parece prudente dado lo legal del tema que vamos a tratar. Cassandra dudó apenas un instante antes de asentir. Claro, lo que te haga sentir cómoda. Aunque creo que esto puede ser bastante sencillo. El testamento es claro. Encendí la grabadora, mencionando la fecha y la hora, y confirmando el consentimiento de Cassandra para ser grabada. Luego me recosté en la silla, observando detenidamente el rostro de mi hermana.
Antes de hablar sobre el testamento, me gustaría entender exactamente qué afirmas que pasó entre tú y Adam. Cassandra se lanzó con una historia bien ensayada sobre un supuesto romance ocurrido 2 años atrás. Según su versión, ella y Adam habían tenido un acercamiento durante una etapa en la que, según dijo, él y yo teníamos problemas, lo cual no era cierto. Aseguró que se vieron varias veces en un hotel del centro, que Adam le confesó estar infeliz en nuestro matrimonio y que Lucas fue concebido en esos encuentros. Él siempre quiso decirte, lo dijo, abriendo los ojos con fingida sinceridad. Pero cuando Lucas nació con la condición del corazón, no quiso añadir más estrés a la situación. De todas formas, me prometió que se haría cargo de su hijo. Le escuché en silencio, registrando cada contradicción en su relato y cada detalle que no coincidía con lo que yo sabía de la agenda de Adam en ese tiempo. Cuando terminó, empecé a interrogarla. ¿En qué hotel se veían?, pregunté. En el Mandarín Oriental, contestó sin dudar. ¿Y recuerdas qué habitación?, insistí. Titubeó un poco. Era en un piso alto, no recuerdo el número exacto. ¿Qué días de la semana solían encontrarse? Los martes, a veces los jueves. Y cuando te dijo que trabajaba hasta tarde, seguí con preguntas cada vez más específicas. ¿Qué pedía Adam al servicio a la habitación? ¿De qué lado de la cama dormía? ¿Se bañaba antes o después? Detalles que solo alguien verdaderamente íntimo con él podría responder. Cassandra comenzó a perder la compostura. Sus respuestas eran vagas, incoherentes o se contradecían entre sí. ¿Y qué importa todo eso?, soltó al fin, exasperada. El punto es que Lucas es hijo de Adam, y el testamento demuestra que Adam quería hacerse cargo de él. En realidad, respondí con calma, abriendo mi carpeta, ambas afirmaciones son demostrablemente falsas. Puse sobre la mesa los expedientes médicos. 2 años antes de la concepción de Lucas, Adam se había sometido a una vasectomía tras una cirugía por un varicocele. El procedimiento fue completamente exitoso, confirmado por los análisis de seguimiento. Era físicamente imposible que Adam pudiera tener un hijo después de ese procedimiento. El rostro de Cassandra se quedó sin color. Tomó los expedientes médicos con manos temblorosas, repasando las fechas y el lenguaje clínico. Esto podría estar falsificado, murmuró con debilidad. No lo están, respondí firme. Y el doctor de Adam está dispuesto a testificar sobre su autenticidad si es necesario. Pero eso es solo el comienzo. Saqué entonces el testamento legítimo, notariado y archivado correctamente en la corte. Este es el verdadero testamento de Adam, preparado por James Wilson y atestiguado por 2 socios de su despacho. Como puedes ver, todo me lo deja a mí, sin ninguna mención de Lucas. La seguridad de Cassandra empezaba a desmoronarse, aunque trató de recuperarse. Él debió haberlo cambiado después de redactar este. El testamento que yo tengo es más reciente. El testamento que tú tienes, dije con calma, es una falsificación. Y bastante mala, por cierto. James ya identificó varias inconsistencias legales en el lenguaje, y la firma es claramente falsa. Elaborar un testamento fraudulento es un delito grave en Massachusetts, castigado con hasta 5 años de prisión. Seguí presentando pruebas con método, el diario de Adam documentando los intentos inapropiados de Cassandra, los mensajes de texto entre ella y Jenny hablando del plan, y finalmente el informe de la investigación de Frank, que detallaba sus problemas financieros, la notificación de desalojo y el abandono de Tyler. Lo sabemos todo, Cassandra, dije mientras ella permanecía en un silencio atónito. La pregunta ahora es ¿qué sigue? Por un largo instante no dijo nada. Luego, para mi sorpresa, empezó a llorar. No eran las lágrimas teatrales que tantas veces usó para manipular a nuestros padres, sino sollozos profundos que sacudían su cuerpo. No sabía qué más hacer, logró decir entre jadeos. Me voy a quedar sin casa. Lucas y yo estaremos en la calle en 2 semanas. Tyler nos dejó sin nada. Las cuentas médicas no dejan de llegar. Pensé que si lograba conseguir algo de dinero de la casa. Así que decidiste destruir la reputación de Adam, pregunté con voz dura. ¿Hacerle creer a todos que me fue infiel? Falsificar documentos legales, gritó, su tristeza transformándose en furia. Que estaba desesperada. Tú lo tienes todo, esta casa enorme,
un negocio exitoso, el respeto de todos. ¿Y yo qué tengo? Un bebé con una condición en el corazón, $75,000 de deuda y una orden de desalojo. A ver si tú tomarías buenas decisiones en esa situación. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotras. La crudeza de su confesión, despojada por un instante de manipulación y mentiras, alcanzó algo dentro de mí. No era perdón todavía, pero quizás sí comprensión. Lucas no es hijo de Adán, ¿verdad?, pregunté con más suavidad. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Sí. Adán nunca me tocó, no de esa manera. Lo intenté con él hace años, pero siempre me rechazó de inmediato. Era fastidiosamente leal a ti. ¿Y el testamento?, pregunté. Mi amigo Dave me ayudó a fabricarlo. Él se dedica al diseño gráfico y pensó que sería fácil falsificar una firma. Iba a usarlo para presionarte y que me dieras dinero. Nunca pensé que lo investigarías tan a fondo. Apagué la grabadora y me recargué hacia atrás, pensando en mi siguiente paso. Cassandra me miraba con nerviosismo, claramente esperando lo peor. Podría levantar cargos, dije al fin. Lo que hiciste es ilegal, además de cruel y calculado. Ella bajó la cabeza, miserable. Lo sé. Pero eso dañaría a Lucas, continué. Y a pesar de todo, él es mi sobrino. Lo quiero. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara a los ojos. Así que esto es lo que va a pasar, vas a decirle a todos la verdad. Que mentiste sobre el supuesto romance, que Lucas no es hijo de Adán y que falsificaste el testamento. Vas a disculparte públicamente conmigo y con la memoria de Adán. ¿Y después qué?, preguntó en voz baja. Igual nos van a desalojar. Aún no termino, respondí firme. A cambio de tu confesión completa y de un acuerdo legal en el que te comprometas a no volver a intentar algo así jamás. Voy a ayudarte a ti y a Lucas, le dije, no dándote la mitad de mi casa, sino creando un fondo a su nombre para cubrir su educación y sus necesidades médicas, además de ayudarte a encontrar una vivienda estable. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Por qué harías eso después de lo que hice? No lo hago por ti, respondí con sinceridad. Lo hago por Lucas y porque Adán hubiera querido que yo ayudara a su sobrino, incluso si la madre de ese sobrino intentó destruir su reputación. Habrá condiciones, continué. Tendrás que entrar a terapia y recibir asesoría financiera. Deberás mantener un empleo estable y permitirme ser parte de la vida de Lucas para asegurarme de que esté bien cuidado. Si violas alguna de estas condiciones, el apoyo se termina de inmediato. Cassandra guardó silencio un largo momento, procesando todo. No merezco tu ayuda, dijo al fin. No asentí, no la mereces. Pero Lucas sí merece un hogar estable y atención médica. Y yo merezco que la memoria de mi esposo no quede manchada. Esta solución nos da a las dos lo que necesitamos. Tras hablar más a fondo de los detalles, Cassandra aceptó mis condiciones. Quedamos de vernos con James al día siguiente para formalizar el acuerdo, y ella haría su confesión pública en la cena familiar del próximo fin de semana. Al despedirla, se detuvo en la puerta. De verdad lo siento, Bridget. He sentido celos de ti toda mi vida. Siempre parecía que todo te salía fácil. Nada en mi vida ha sido fácil, respondí. Tú simplemente nunca te molestaste en mirar más allá de la superficie. Quizá ya es hora de que empieces. La cena familiar que organicé para el sábado por la tarde fue tensa desde el inicio. Mis papás llegaron temprano. Mi madre trajo su famosa lasaña como una especie de ofrenda de paz. No sé de qué se trata esto, dijo mientras dejaba el platillo en la barra, pero Cassandra nos ha estado llamando llorando, diciendo que le estás obligando a venir a una especie de reunión familiar. Espera a que todos estén aquí, respondí, sirviéndole una copa de vino. Esto se tiene que hablar de una vez y con todos presentes. Para las 7 de la noche ya estábamos sentados alrededor de mi mesa del comedor, mis papás, Cassandra sin Lucas, que se había quedado con una niñera, y yo. James me había aconsejado grabar también esta conversación, y una pequeña grabadora descansaba en el centro de la mesa. Gracias por venir, empecé, después de explicarles lo de la grabación. Le pedí a Cassandra que compartiera con ustedes algo importante. Cassandra.
Mi hermana se veía pálida e incómoda, sin rastro de la seguridad que normalmente mostraba. Bajó la mirada hacia su plato antes de hablar. Mentí sobre que Lucas era hijo de Adam, dijo apenas en un murmullo. Adam y yo nunca tuvimos un romance. Lucas es hijo de Tyler, y yo falsifiqué el testamento que enseñé en la fiesta de cumpleaños. Mis papás la miraron atónitos. ¿Pero por qué harías algo así?, exigió mi papá. ¿Tienes idea del daño que esa mentira le causó a tu hermana, a la reputación de Adam? Cassandra empezó a explicar su situación desesperada, las deudas que se acumulaban, el abandono de Tyler, la notificación de desalojo. Su voz fue cobrando fuerza mientras relataba todo, y alcancé a notar cómo la expresión de mi mamá pasaba del shock a la compasión. «Ay, hija», dijo mi mamá cuando terminó, «¿por qué no viniste con nosotros por ayuda? No tenías que inventar esas mentiras tan terribles». «¿Me habrían dado $400,000?» preguntó Cassandra con crudeza. Porque eso era lo que iba a conseguir si mi plan funcionaba. La mitad del valor de la casa de Bridget. Claro que no podíamos darte esa cantidad, respondió mi papá. Pero sí podríamos haberte ayudado con la renta, al menos un tiempo. En lugar de eso, decidiste intentar defraudar a tu propia hermana mientras ella estaba de luto por su esposo. Sé que estuvo mal, admitió Cassandra. Bridget ya me lo dejó clarísimo. Ella tiene las pruebas suficientes para levantar cargos en mi contra si quisiera. Mi mamá volteó hacia mí alarmada. No harías eso contra tu propia hermana, ¿verdad, Bridget? Sentí un chispazo de frustración ante su defensa inmediata de Cassandra, incluso ahora. Sí podría, dije con firmeza. Lo que hizo no solo fue inmoral, también fue ilegal. La falsificación y el fraude son delitos graves. Pero es tu hermana, insistió mi mamá. Y tiene a Lucas de quien preocuparse. Yo también soy familia, respondí, alzando un poco la voz. También soy tu hija, la que acaba de perder a su esposo y luego tuvo que defender su memoria contra falsas acusaciones de infidelidad. ¿Dónde estuvo tu preocupación por mí en todo esto? Mi papá se veía incómodo, moviéndose en su asiento. Claro que nos importas, Bridget. Pero Cassandra siempre ha necesitado más ayuda, más guía. ¿Y de quién es la culpa?, repliqué. Han estado rescatándola de sus malas decisiones toda su vida. Tal vez, si alguna vez la hubieran dejado enfrentar las consecuencias, no habría llegado al punto de cometer un delito. Mi mamá soltó un jadeo. Eso no es justo, Bridget. Siempre las hemos tratado por igual. Para sorpresa de todos, Cassandra negó con la cabeza. No, mamá, no es cierto. Bridget tiene razón. Siempre me excusaste, siempre encontrabas la manera de arreglar mis errores. Eso no me ayudó, solo me hizo pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mis papás se quedaron helados con esa confesión. Por primera vez, quizá, Cassandra estaba asumiendo su responsabilidad en lugar de culpar a otros. «Entonces, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó mi papá, mirando de una a otra. «¿Cassandra irá a la cárcel?». No respondí. Decidí no presentar cargos, bajo ciertas condiciones. Les expliqué el acuerdo que Cassandra y yo habíamos establecido con la ayuda de James, el fideicomiso para la educación y cuidados médicos de Lucas, la terapia y asesoría financiera obligatorias. Y la condición de mantener un empleo estable. Eso es muy generoso, dijo mi papá, visiblemente aliviado. Especialmente después de lo que ella hizo. Es más que generoso, admitió Cassandra en voz baja. Es más de lo que merezco. Bueno, dijo mi mamá, animándose un poco, todo esto está saliendo para bien. Cassandra ya se disculpó, Bridget está ayudando con Lucas y podemos dejar atrás este asunto tan feo. No es tan sencillo, mamá, respondí con firmeza. Aquí se rompió la confianza. Sanar va a tomar tiempo, si es que llega a pasar. Y de ahora en adelante tienen que existir límites. ¿Qué tipo de límites?, preguntó preocupada. Para empezar, necesito que dejen de seguirle solapando la conducta a Cassandra. No más rescates, no más excusas. Ella tiene que aprender a sostenerse sola, con un apoyo que no fomente la dependencia. Mi papá asintió lentamente. Eso me parece razonable.
Y necesito que respeten que mi relación con Cassandra ya no será la misma, continué. Voy a estar en la vida de Lucas porque lo quiero y quiero lo mejor para él. Pero Cassandra y yo no volveremos a ser cercanas como antes, al menos no por mucho tiempo. Mi mamá se veía angustiada. Pero somos familia. Tenemos que estar unidos, sobre todo ahora. Ser familia no significa tolerar abusos, mamá, dije suavemente. Lo que hizo Cassandra fue abusivo. Intentó aprovecharse de mi duelo para manipularme y sacar ventaja cuando yo estaba más vulnerable. Eso tiene consecuencias, incluso dentro de una familia. El resto de la cena transcurrió en silencio, con mis padres tratando de procesar esta nueva realidad. Al irse, mi papá me abrazó fuerte y me susurró. Estoy orgulloso de ti, Bridget. Adam también lo estaría. Mi mamá me abrazó también, pero sus ojos estaban tristes, como si ya estuviera de luto por esa imagen idealizada de familia que siempre había querido fingir que teníamos. Cassandra fue la última en irse. En la puerta, dudó un momento. De verdad lo siento, repitió. No solo por el testamento y las mentiras, sino por todo. Por los años de competencia y envidia, por no haber sido la hermana que merecías. Lo sé, respondí. Y espero que la terapia te ayude a entender por qué tomaste esas decisiones. Lucas merece una mamá emocionalmente sana y honesta. ¿Crees que algún día me perdones?, preguntó. Pensé bien mi respuesta. No lo sé, contesté con sinceridad, pero estoy dispuesta a ver hacia dónde nos lleva este nuevo camino. Por el bien de Lucas, y tal vez, algún día, por el nuestro también. El camino de regreso con mis papás fue en silencio, cada quien perdido en sus propios pensamientos. Yo sabía algo con certeza, nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero quizá, con el tiempo, podría transformarse en algo más sano, construido sobre la honestidad y no sobre las apariencias. Un año después de la muerte de Adam, me encontré en nuestro jardín, mirando cómo los bulbos de primavera rompían la tierra. Los narcisos que Adam había plantado el otoño anterior florecían en un estallido de amarillo sobre el césped recién reverdecido. Sentí una punzada agridulce al verlos, sabiendo que él los había sembrado con la ilusión de contemplarlos florecer. Tantas cosas habían cambiado en ese año. El fideicomiso para Lucas ya estaba establecido y ayudaba con sus necesidades médicas. Su condición cardíaca, aunque requería vigilancia, estaba respondiendo bien al tratamiento, y él crecía como un niño alegre y curioso. Cassandra había sorprendido a todos cumpliendo de verdad las condiciones de nuestro acuerdo. 6 meses de terapia le habían permitido reconocer patrones de conducta originados en la infancia, esa necesidad constante de competir conmigo, la autodestrucción que había marcado muchas de sus decisiones. Había conseguido un empleo estable como administradora en un consultorio dental, un trabajo que le daba estabilidad y prestaciones. Nuestra relación seguía siendo formal, pero cordial. Veía a Lucas con frecuencia, llevándolo de paseo al parque o al museo infantil. Cassandra y yo no fingíamos ser cercanas, pero habíamos encontrado la manera de convivir en paz por el bien de Lucas. Mis papás batallaron al principio con los nuevos límites que yo había puesto. A mi mamá, sobre todo, le costaba aceptar que sus hijas no tendrían la relación tan unida que ella siempre había imaginado. Pero con el tiempo también se adaptaron, aprendiendo a apoyar a Cassandra sin fomentar su dependencia. En mi caso, el grupo de apoyo para personas en duelo al que me uní poco después de la muerte de Adam se convirtió en un verdadero salvavidas. 12 desconocidos unidos por la pérdida se transformaron en amigos que se entendían de una manera que ni siquiera la familia o los amigos más bien intencionados podían lograr. Nos reuníamos cada semana para compartir nuestro camino a través del duelo, celebrar pequeñas victorias y acompañarnos en los inevitables tropiezos. 3 meses después de la confrontación con Cassandra, había fundado la Fundación Adam Preston para la Educación Legal, ofreciendo becas a estudiantes de bajos recursos interesados en el derecho corporativo. Me daba propósito ver cómo el legado de Adam continuaba en las carreras de jóvenes abogados idealistas que, de otra manera, quizá nunca habrían tenido la oportunidad de entrar a la profesión. Amigos de toda la vida habían respondido de formas que jamás hubiera imaginado. Los socios de Adam en el despacho se mantenían en contacto conmigo con frecuencia, invitándome a cenas y eventos, asegurándose de que no me aislara en mi duelo. Mi excompañera de cuarto en la universidad, Sara,
Volaba desde Chicago una vez al mes solo para pasar los fines de semana conmigo, a veces sin hacer más que ver películas y pedir comida a domicilio. Y luego estaba Michael. Lo conocí en una recaudación de fondos para la fundación, 6 meses después de la muerte de Adam. Era profesor de ética en la Universidad de Boston. Atento, amable y con un sentido del humor tranquilo que, en ciertos momentos, me recordaba a Adam. Empezamos como amigos, tomando café después de las reuniones de la fundación, y poco a poco pasamos a tener cenas de vez en cuando. Era diferente a lo que tuve con Adam, como debía ser. Michael entendía que Adam siempre sería parte de mi vida, que volver a amar no significaba reemplazar lo que ya había vivido. Íbamos despacio, los dos cautelosos pero con esperanza. De pie en el jardín, esa mañana de primavera, reflexioné sobre todo lo que Adam me había enseñado. No solo en los años que compartimos, sino incluso después de su partida. Su previsión al preparar aquellos documentos me había protegido en el momento más vulnerable de mi vida. Sus escritos habían validado mis experiencias con Cassandra cuando mis propios padres intentaron minimizarlas. Su amor seguía protegiéndome incluso en su ausencia. Había aprendido lecciones difíciles en todo este proceso. Que las relaciones familiares necesitan límites claros para ser sanas. Que la documentación no es solo una precaución legal, sino a veces una necesidad emocional. Que perdonar no significa olvidar ni permitir que los patrones dañinos continúen. Que, a veces, de quienes esperamos protección es de quienes más necesitamos protegernos. Pero también descubrí algo más, mi propia fortaleza. Había enfrentado la traición de Cassandra, navegado las complejidades legales y tomado decisiones difíciles sobre cómo seguir adelante, todo mientras procesaba la devastadora pérdida de mi esposo. Encontré la manera de honrar la memoria de Adam mientras empezaba a construir una nueva vida para mí. Los narcisos se mecían en la brisa de primavera, firmes después del largo invierno. Pensé en cómo el duelo es parecido, no es una línea recta, sino una serie de temporadas, cada una con sus propios retos y bellezas inesperadas. Ya no era la misma persona que había sido antes de la muerte de Adam, antes de la traición de Cassandra. Era más fuerte en algunos aspectos, más cautelosa en otros, pero al final más auténtica en la manera en que me acercaba a las relaciones y establecía límites. A veces, las traiciones más dolorosas nos obligan a descubrir una fuerza que nunca imaginamos tener. Le hablé en voz baja al jardín que Adam tanto había amado, tú no podías saber lo que pasaría después de que te fueras. Pero de alguna forma me preparaste para enfrentarlo. Y en ese sentido, tu amor todavía me protege. Al darme la vuelta para entrar a la casa, sentí una paz que había estado ausente por tanto tiempo. No porque el dolor se hubiera ido, ese nunca desaparece del todo, sino porque había encontrado la forma de cargarlo junto con la esperanza de un futuro. Adam me había dejado ese regalo, enseñarme que el amor perdura incluso cuando la persona ya no está, que la preparación y la honestidad son actos de profundo cuidado. Si hay algo que quisiera compartir con cualquiera que enfrente una traición dentro de su familia, es esto: protégete con documentos y con límites claros. Las personas que de verdad te aman respetarán esos límites, y quienes no lo hagan nunca fueron seguras para ti desde el principio. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tu familia? ¿Cómo enfrentaste esas conversaciones dolorosas? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte si esta historia resonó contigo. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de vida, difíciles pero necesarias. Gracias por escuchar, y recuerda, sanar no es un camino lineal, pero siempre es posible.